protestantes y hablan inglés. Entonces, pues, ¿qué relación pueden tener con el centro cuando en México, pues, católicos, chaparritos, pretitos, abolieron la esclavitud desde la independencia con Hidalgo aquí el 5 de diciembre de 1810? Pues no había como mucho vínculo, no se sentían parte, ¿no? Y nada más estaban buscando un pretexto para decir, no, sabes que yo no quiero andar contigo. Pero aún así, sí convivían, bueno, no convivían, había ahí también algo de población mexicana, Sí, obviamente, pues estaban ahí. en el caso de Texas y todos estos países, estos estados, ahora norteamericanos, sí. Por ejemplo, no es casualidad que vamos a ir referencia a California, que todas las ciudades importantes de la Alta California sean en español. San Bernardino, Santa Bárbara, Santa Mónica, San Diego, Los Ángeles, no The Angels, Los Ángeles. Sí. Ellos fueron San Francisco, ¿cómo no? Capital hipster y de otras cosas también. Hay de las otras allá. San Diego. Sí. San Diego. Sí. Te salvaste. Sí, San Diego. Entonces, son fundados por religiosos, jesuitas. La mayoría son por jesuitas y después otros se van sumando, ¿no? Entonces, esas son las características antes de la separación. Sí están pobladitos, sí tienen población, pero hay un problema. Llega un presidente llamado Antonio López de Santana. Santana. Ese señor entra y sale de la presidencia como por su casa. Fue 11 veces presidente, nada más nunca terminó un periodo completo. Pedía permiso, se ausentaba por salud. Como yo en las chambas. Ándale, así mero. Ya. No voy a ir porque estoy enfermo. Pedía permiso, se iba a su hacienda de Veracruz, él era veracruzano. Y nunca terminaba el periodo. Pues en una de esas se junta con los conservadores en los 30, por ahí, y modifican la constitución del 24. La primera constitución mexicana era federalista y liberal. Lo único ahí que les quedaba de conservador de que seguían respetando la Iglesia Católica como única. La única religión que se podía promover en México era la católica. ¿Y qué creen? Entonces llega el presidente y dice, ¿saben qué? Vamos a mover la constitución y ya no vamos a hacer una república federal. O sea, cada estado tiene su gobernador, tiene su poder legislativo autónomo, como ahorita, ¿no? Somos una federación. Y hay municipios y la gente elige a su presidente municipal. Entonces llega él y dice, no, vamos a irnos a contraer el poder al centro del país y vamos a hacer una república central. Centraliza todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué crees que dijeron los tejanos? Claro. ¿Qué crees que dijeron estos señores tejanos? ¿Qué? Pues perfecto, mientras me puedo arreglar con una sola persona, adelante. Y acá me dejan solo, ¿no? Okay. No, al revés. Decían, no, yo tengo ese derecho de autodeterminarme y poner mis leyes. No, la gente que estaba ahí. Sí, ¿no? los tejanos sí, decían, no, ¿yo por qué le voy a hacer caso? En el DF no conocen mis necesidades. En la Ciudad de México, Ciudad de México en ese tiempo, ahora sí otra vez, Ciudad de México otra vez. Dicen, no, los de la Ciudad de México no conocen mis necesidades. Ellos no saben qué leyes necesito porque voy a esperar a que ellos me manden. Y desde allá ordenan, yo estoy hasta acá en la orilla. Y dijeron, vamos, y Texas no fue la única, que se empieza a poner rebelde contra el gobierno centralista. Yucatán es uno también. Yucatán intenta independizarse también. Ahí se arregla a través de Andrés Quintana Roo. Andrés Quintana Roo llega y pacta y arregla la situación. Y Yucatán se queda dentro de la república. Jalisco también lo intentó. No. Pero Jalisco tiene una bronca. Estamos en medio de nada, ¿no? No, digo, porque no tendríamos frontera con nadie más. Estamos en medio de... Es lo que te iba a decir, ¿no? ¿para dónde nos vamos? Y como castigo nos quitan Colima. No, Colima, regrésenos. Colima. Ay, van a decir, ¿qué es un Colima? ¿Dónde consigo un Colima? ¿Dónde? Sí, el volcán. Pedro Páramo. El volcán. Sí, Melaque. No, Melaque es de Jalisco. No, el volcán está en límites de Jalisco. Jalisco. Es Jalisco, Colima, ¿no? Sí. Digo, el Jalisco. Entonces, es el volcán. Zacatecas también lo busca, pero llegan y pues los aplacan, ¿no? Pero el único estado que sí tenía la posibilidad de alcanzar esa independencia es Texas. Porque tiene alguien que le interesa y le empiezan a meter billete, ¿no? Los tejanos empiezan a conseguir apoyo del gobierno norteamericano. Obviamente Estados Unidos, como siempre lo acostumbra, nunca dice yo te apoyo, lo hacen por debajo del agua, le dan billete, manda mercenarios, no iban con uniforme de gringos, y mandan mercenarios. Y
logran... Qué raro. Sí, ellos nunca lo habían hecho, ¿verdad? No, es que esto es raro. Y él se sorprendió, Vicente, ¿no? Así, ¿de verdad Estados Unidos hace estas cosas? Sí, lo ha hecho siempre. Entonces, así ayudan a la independencia tejana. Santana se queda muy mal, regresa, les firman los tratados de la independencia tejana, y hasta ahí pues bueno, ¿dónde está la guerra con México? ¿Santana no vendió? Texas no. Lo perdió. Perdió en guerra. Ellos, ni siquiera fue una guerra con Estados Unidos eso es una independencia. Es una independencia. Legal. En ¿Dentro términos de lo que cabe? Del siglo XIX, legal. Ajá. Con los términos del siglo XIX, claro que sí. Esa es la historia real. Sí. Se maneja... Ajá, sí, hay versiones. Varias versiones. Y México, pues como dicen que el que no pierde arrebata a México, le dice, ¿sabes qué? Estados Unidos, yo sé que tú interveniste. Y Estados Unidos dijo, no, yo no hago esas cosas. ¿Con quién crees que estás hablando? Yo soy bien moral, muy ético, muy responsable. ¿Cómo crees que voy a construir unas torres gemelas más adelante y las voy a tumbar? ¿Cómo no, crees que yo voy no a hago hacer esas cosas. Entonces, ¿saben qué es lo chistoso? Ahí viene un misil. Estos gringos, México le dice al gobierno norteamericano, dice, nada, estamos hablando de 1835. Si tú reconoces a Texas como un estado más, estamos rompiendo relaciones. Ya no me hables, córtalas así como. Y sí, ya ven, no nos quieren. Pues ándale que el proceso fue muy largo. Y no es largo porque la primera vez a México, hay un problema interno en Estados Unidos donde hay una tendencia hay un equilibrio entre estados abolicionistas donde se prohíbe la esclavitud, todavía los del oeste, los del este, noreste, y los del sur, que decían, no, es que hay un equilibrio, hay un número igual en poder económico de estados, de esclavistas y abolicionistas. Y decía Estados Unidos, el gobierno de Washington decía, si yo anexo a Texas, voy a cargar la balanza hacia los esclavistas. Entonces estaban pensando, ¿cómo le hacemos para que Texas no entre como un esclavista más? Y se avientan 10 años en ese trámite. Es como cualquier permiso de ayuntamiento. Sí, así de largo, ¿no? 10 años nomás para autorizar que el estado de Texas, la República de Texas, se anexara como un estado más. 10 años, del 35 al 45. Y mientras a nosotros... Épocas de la Segunda Guerra Mundial y acá nosotros en trámites. No, 1845. Ah, bueno. 100 años antes. Está bien. 100 años antes. Vine a aprender, pues. Está bien. Entonces... abuelo para el gabinete de Peña Nieto. Quiero aprender. De relaciones exteriores. Estoy ronco y no cabe de... Sí, no, tú tranquilo, pero... Oye, de Garay dijo, yo vine a aprender. Okay. Yendo hacia al inicio, así, un breve paréntesis. Sí. ¿Qué podría ser la gente real de Estados Unidos, la que inició en ese territorio? O sea, hay vestigios, los gringos tienen una bronca. Los indios pieles rojas. Eres el único que cuentan. queda aquí, No cuentan. Sí. Eres el único que cuenta. No. Tepache contra para ellos no cuentan. Los indígenas no cuentan, no tienen el valor porque no cuentan como ciudadanos. Pueden comerciar pero con ellos iniciaron ahí, ellos son los originales. Los gringos no les... pregúntale a Trump y vas a ver que les vale un cacahuate. Sí, claro. No les vale, exacto. Sí, pero aquí por lo menos respetamos, ¿no? Sí, voy a brincar un poquito el tema. Hay discursos... Saludos a la comunidad huichola. Hay discursos del siglo XVII norteamericano donde dicen, ellos para lavar su culpa dicen, no, perversos los españoles que acabaron con civilizaciones como Mesopotamia, en Yucatán, con los aztecas, con los incas, eso sí, nosotros aquí acabamos con un montón de indios nómadas que es más no tenían ni lenguaje, que no tenían nada, pero los mexicanos tenían calendario, tenían un idioma, tenían toda una teología, una cosmovisión. Nosotros nomás correteamos los califican de lobos salvajes, lo dicen en sus textos del siglo XVII. Que son lobos salvajes y no va a haber políticas para ellos hasta después del siglo, hasta pasando la guerra civil norteamericana, empiezan a formar reservaciones porque les estorbaban. ¿Dónde los pongo? Pues ármate una reservación y revuélvelos, los pies negros con los Sioux, con los navajos, con todos los revuelven. Entonces es lo que pasa con ellos, no les causa bronca. Entonces, ¿cómo creen que va a empezar la guerra con Estados Unidos en el 46? Ya vimos esa 1846. 1846.
Estados Unidos ya había estudiado las formas, cómo le hacemos, qué tiene Estados, qué podemos sacarle de ventaja. Pues hay una bronca. Dicen, Texas termina hasta el río Bravo. Y el gobierno mexicano peló los ojos así como de plato. ¿Qué? ¿Río Bravo? No. El Texas termina en el río Nueces. No menos. No, así, no menos, así. Decían, no. Hasta el... No, mira, Texas termina hasta el río Bravo, decían los gringos. Sí, o sea, ajá. más al sur. Y los mexicanos, no, mira, aquí está el mapa, voltea el mapa, y es el río Nueces. Es como unos 100 kilómetros arriba, aprox. Unos en español y otros en inglés. Pues, No. ¿cuándo? Entonces, la situación fue esa disputa primero, ¿no? Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los límites entre Texas y México? Ahí la primer bronca. De ahí se agarraron. De ahí se agarraron de esa onda y mandaron tropas pasando el río Nueces. Y la orden específica... Para que la gente sepa y nosotros... El Parecía río un- Nueces está... Sí. Colinda con... es en medio de Texas. Está en medio de Texas. Ni Más siquiera... arriba, Sí, más está en arriba. Texas. Ujú. Ellos decían, no, más para abajo. Ellos decían, colinda hasta el río Bravo. Ujú. Entonces estaban volando como de aquí a Ciudad Guzmán, nomás de territorio, ¿no? No reclamo, No No, reclamo, No No, quiero señor. decir nada de esto. Entonces, los gringos dijeron, ¿sabes? Mandan una expedición Ujú. que a propósito brincara ese punto en debate, y las tropas mexicanas vieron a estos soldados americanos Ajá. y los vieron de este lado y les metieron fuego, ¿no? ¿Y qué creen? Los gringos se hicieron a los ofendidos cuando ellos mismos provocaron Están la falta, ¿no? invadiendo, sí. ¿Se acuerdan de esos futbolistas del América? Saludos a esos del América que provocan la falta para que le marquen penal. Así fue. Eso es bien aguilucho, Así. Qué baile les pusieron. Digo, Bueno, aclarando, yo no pero le voy a bueno. ninguno, pero estoy ronco. Me acordé de esos cuando, Ok. cuando Estoy ronco. se provocan el penal y todavía se hacen a las víctimas, ¿no? Ya. Todavía se revuelcan en el piso. ¡Ah, me dolió! O sea, Ya habías desde dicho aquel eso. entonces Siempre, ya sí. Ellos tenían fraguaban sus, Y Estados Unidos sí. sus técnicas, sus estrategias ya eran Y las ellos mismas. moralmente quedaban bien porque él me pegó primero. México me atacó. Sí, y lo voy a mismo, atacar lo por mismo defender ya. mi honor. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, Qué México dice, no, espérate. Dijo, ¿sabes qué? Voy a retirar mi embajador de Washington. Recoge a su embajador de Washington y se vuelven las hostilidades. Ajá. Entonces, a partir de ahí empezó a haber broncas. Muchos, voy a decir, a los que fuimos a la primaria, empezó, Mucha ahí empezó. provocación. a los que me fuimos a la imagino. primaria, todos nos acordaremos de Juan Escutia, Sí. de Vicente Suárez. Todos pareciéramos que la guerra de Estados Unidos solamente pasó en Chapultepec. Ujú. Dice, pues en Chapultepec, ¿cómo no? Por eso tenemos hasta el mero nido hipster, ¿no? Chapultepec. Ahí levantas una maceta y sale un hipster ahí. Tú viniste a acabar con el programa. ¿Cuál es tu problema? Yo No, véame la barba, yo también Pues, soy- yo vivo en Chapultepec. Se llama publicidad. No, bien, no, eso es todo. Eso es Ya todo. iremos de Bien, bien, invitado. No, Ya yo iremos. nunca lo dije en tono peyorativo. Yo también Ajá. soy medio A ver, hipster. bien. Los tachos ahí. Mostachos, ay, hipster. Ok. Entonces, la realidad es que no. Te pones a ver, dices, los gringos son bien listos para eso de las guerras. Si algo le hallan es a las guerras. Abren dos frentes. Ujú. El que viene directamente de Texas para atacar Tamaulipas. Y hay un caso que me gustaría que la banda, digo, no lo podemos agotar aquí porque no hay tiempo. La defensa de Monterrey. Monterrey es una ciudad que se parte el lomo defendiéndose. Había una guarnición muy pobre de soldados y la población civil salió a tirar balazos y los gringos no pudieron. En el términos de guerra hay algo que se llama capitular. O sea, cuando eres morro, un tapona, Ah, aguanta así, sí. tiempo, Time out. agarras pues, aire, ¿no? Porque los dos ejércitos estaban cansados y no había avance para ninguno de los dos. Oh. Monterrey se defiende a capa y espada. Ajá. Con lo que puede. Sí, Y pero con poquitas balas. la población salió. La Son bien gente jóvenes. de a pie, no soldados, salieron a dar la vida por defender el territorio. Ujú. Y todos nos quedamos con Chapultepec, ¿no? Y Sí. los Juan Escutia que se aventaron. Pero la población civil de Monterrey, creo que hay que hacerles justicia y aplaudirles y darles... ¿Cuánto duró la batalla de...? por lo menos duraron 3 semanas. 3 semanas. Ajá, defendiendo. Entonces, el general norteamericano logra pactar algo de eso que se llama capitular Ujú. y
le hacen honores a la ciudad de Monterrey y dan chance de abandonar la ciudad, porque ahí ya era como un punto muerto. Sabes que de aquí nadie va a salir, como cuando se te atora la pelota en el futbolito, que nadie le puede pegar. Sitiados, así claro. de, Sí, ¿dónde? sí. ¿Dónde? Tiempo, hay que mover la bola. Pues ellos se regresan, la gente de Monterrey se apertrecha en San Luis Potosí. Entonces sí, Santana toma una mala decisión. Dice, ¿saben qué? Hay que defender el centro. ¿Y qué creen? Abandona Tampico Madero, el puerto más importante del noreste mexicano. Lo abandona. Y los gringos, bueno, Comper y pone una base militar en Tampico. Y de Tampico dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir tomando ciudad por ciudad si me vengo desde Texas hasta la Ciudad de México. No me sale en tiempo, dinero y hombres. No me sale. ¿Qué pasa con esas decisiones de Santana? ¿Hay mano también negra ahí? ¿Hay algo? No, toma muy malas decisiones. Es muy ególatra, Él, para Texas, un dato que toma una muy mala decisión. Lo más fácil que hubiera hecho era agarrar unos barquitos de Veracruz en el 35. No les des ideas. Agarras un barquito de Veracruz. No, es que lo dicen cualquier teórico de guerra, le dice, agarra un barquito de Veracruz, me voy hasta Houston, a los puertos de Houston, y tomo ¿algún desmadre? No bofeo a mis hombres, no los hago caminar desde la Ciudad de México hasta Texas. Llego en menos de 2 semanas, sin necesidad de estar asoleándolos. Y este señor Santana quiere emular lo que hizo Napoleón para tomar Rusia, Moscú. Saca a sus hombres desde París y se los lleva caminando a Moscú. Eso de regreso le costó más vidas que nada, más que las balas rusas. Entonces Santana dice, vamos a hacer una marcha gloriosa desde México hasta allá. Entonces tomaba malas decisiones. Fue el héroe en Veracruz, fue el héroe contra la guerra en la reconquista española, la toma de Veracruz. O sea, no fue el héroe que todos mencionan, el villano. No. Tiene una serie de triunfos. Él es el que se rebela contra Iturbide en el plan de Casamata. Él es el que, después de que Iturbide se nombra emperador, dicen, ¿saben qué? Y era su mejor amigo, era de sus más fieles, pero él se levanta contra Iturbide. Eso da para otro tema. Se rebela contra Iturbide y después se le pegan los viejos de la independencia, Guerrero, Nicolás Bravo, todos estos se le unen y logran derrocar al emperador Agustín Iturbide. Entonces por eso toma papeles importantes. A partir de ahí surge. Entonces, malas decisiones del señor Santana. Ególatra el señor. Sí, era se hace nombrar en algunos momentos, ya más adelante, se hace nombrar Su Alteza Serenísima. Se hace nombrar el mismo, soy el Alteza Serenísima. No, Su Alteza Morenísima. Sí. Entonces, bien explayado ahora tú, yo no sé, güey. Saludos a todos. Saludos. Sí, entonces Santana empieza a tomar malas decisiones. Y acuérdense que Santana manejaba una república centralista, y es donde los estados que no estaban de acuerdo con él toman venganza. Empieza a mandar cartas a los estados, así, estado fulano, necesitamos que nos cooperes con hombres y dinero para la guerra. Jalisco se hizo sordo. Dices, sí, ¿querías una república central? Pues arréglesela solo. No. Le mandan ahí, tengo saludos a Juanito, un alumno que se hizo su tesis sobre esa parte, sobre los periódicos, sobre los periódicos de la época, una hemeroteca de qué pasaba en los periódicos en la guerra con Estados Unidos. Él me enseñó eso, yo no soy tan especialista como para las hemerotecas. Me decía, ¿sabes qué? Fíjate que hay cartas y se publican en los periódicos diciendo, Jalisco, por favor participa, nos están invadiendo, está en riesgo la patria. Y Jalisco, junto con otros estados, dice, no. ¿Te acuerdas que me quitaste Colima? ¿Te acuerdas que me quitaste Nayarit? ¿Te acuerdas que me quitaste Aguascalientes? Que era pues pídales dinero a ellos, no te vamos a cooperar. Y Jalisco nunca entra, junto con Zacatecas, Sinaloa, no le entran a la guerra. Dicen, ni Sinaloa dijo ni fierro pariente. No dijeron fierro pariente, dijo, vámonos por los botes. Vámonos Tecates. No le entraron, porque estaban resentidos con Santana. Y dijo, no, pues muérase solo, usted nos quitó el derecho a la federación. Entonces, por eso Santana empezó. Hay personajes, un personaje muy importante para este momento, que después va a aplicar lo que aprendió en la guerra con México, lo va a aplicar en la guerra civil. El general Scott es el que toma Chapultepec. Que después él crea lo que es la emulsión de Scott para los niños. Sí, con el hígado de bacalao.
Todos nos acordamos. Así Que ese nos lo daban a todos los niños de pequeños. Sí, guácala de pollo, pero pues las mamás lo hacen por el bien de uno, ¿no? Trágatelo porque si no es Sí. inyección. No, gracias. Inyección o bacalao. Dámelo, mamá. Sí, guácala, ¿no? Sí, está. Todo lo que sabía Y es- del tipo. Entonces, el general Scott. Y Ay, ese perdona. cuate es el que, lean historia, el señor lee historia, dice, a ver, ¿cómo le hizo Cortés para tomar Tenochtitlan? Y utilizó las técnicas de él. Llega a Veracruz, pasa por Puebla, atraviesa y llega rapidísimo a la Ciudad de México. Muy rápido, casi no hay enfrentamiento. Está Molino del Rey, la batalla del Molino del Rey, está la de Chapultepec, la defensa de la Ciudadela, y por ahí algo que merecería un programa completo. ¿Se acuerdan del ejército de San Patricio? El batallón de El San batallón Patricio. de San Patricio. ¿Se acuerdan? ¿Qué Sí. saben del batallón de San Patricio? Cuéntenme. Pues que era San, que era Patricio y que era un batallón. y que usaban uniforme verde porque eran irlandeses, Sí. pelirrojos pecosos. Oye, pues mucha historia y muy variada, ¿no? O sea, No, mijo, te están haciendo una varias. pregunta. No te hagas pendejo. Lo importante sería no repetir la historia. El quien no conoce su historia, No, Ah, batallón de no, San no. Patricio. a repetir. Ah, bueno, nomás Yo para estoy afónico. para no quedar para que no quede la duda ahí, pues. Ok. Está bien, no están obligados a saberlo. Dices, Ok. a mí me pagan por eso. Malo que no lo supiera, ¿no? No, Ay, güey, Entonces, entonces vino a poner una arrastrada. El cuate Es que no te quiero opacar, Raúl, la Sí, verdad. no, gracias por Raúl es dejarme. una enciclopedia y Sí, la yo gente lo sé. sabe, pero no sé qué le pasa. De repente. Hoy me está dando chance, Te está dando chance. Me está dejando ver aquí bien. Está afónico por gritar tanto que. El batallón de San Patricio Goles es que- un grupo de irlandeses que se reclutan en Estados Unidos, luchan por la bandera norteamericana, pero la verdad que siempre, desde Inglaterra, los irlandeses siempre han sido vistos como de segunda, porque en Inglaterra los irlandeses son católicos. A ver, perdón, estás hablando de los irlandeses. ¿Qué, Por lo del qué fue batallón. lo que llegó a Estados Unidos? O sea, Ajá. hablando de irlandeses. Sí, no, hay ingleses, muchas culturas que llegan a Estados Unidos desde el ¿Cómo? principio, alemanes, holandeses, Alemanes, irlandeses, irlandeses, franceses, franceses, rusos, llegan muchos. rusos. Pero en este caso, siglo XIX, migran los Irlandeses. irlandeses que no tienen preparación, no hay escuelas en la región de Irlanda, con trabajo saben leer. Entonces lo primero que hacen de agarrar chamba es o de policías, o de cargadores, o de trabajo físico, y muchos se enrolan al ejército. Es un trabajo más seguro en cuanto a remuneración. Pero son tratados mal, son tratados como de segunda, denigrados, porque es irlandés, como de segunda, ¿no? Y ellos sienten más empatía por los mexicanos que por los que los contrataron. Entonces ellos renuncian, pues se nombran desertores del ejército norteamericano y luchan a favor de México. Y tienen, de hecho, dentro del Congreso de la Unión está una placa que se dice Batallón de San Patricio con letras doradas porque defendieron a México. Obviamente, como perdimos la guerra, capturan a los San Patricios y todos son pasados por la horca, ¿no? Pero es una de las tantas historias que podríamos hablar, nada más de ese periodo del 46 al 48. ¿Sí? Obviamente, Nada más Y en después 2 de años todo todo lo esto, que ¿qué? pasó. Perdón. que estoy viendo el tiempo a ver cómo andamos. Ah, ok. No, hasta que nos diga el producer, No, el no, productor, El señor, perdemos la guerra, es tomado la Ciudad de México, pues Chapultepec fue de los últimos. Bueno, podríamos entrar a debatir si son reales los niños héroes o no son reales los niños héroes. Es algo que entre los historiadores siempre ha habido Otro tema. sí. Buenísimo. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Por qué? ¿Por qué se está dudando la Lo que pasa es existencia que de para que... los Ay, bueno, a ver si no me... Perdón que nos... No, es que me voy a meter en aprietos, En pero... camisa de once varas. Sí, lo que pasa es... Eso. Cancelen el programa de Está bien, Pache. Muy bien, acabas de caer. Sí, ya que Felicidades. en este caso de los niños héroes, obviamente para que un personaje sea real tiene que haber documentos. Por ejemplo, tú tienes un acta de nacimiento, un IFE, una licencia de manejo, una inscripción a tu escuela, La bronca es que de estos personajes No hay nada. no encuentra nada. Wow. El hecho existe, la batalla de Chapultepec se da, pero no han encontrado documentos que diga, pues, Juan Escutia, Vicente Suárez, Agustín Melgar, todos estos 6 personajes
dices, caray, pero entendamos que México está en búsqueda de sus héroes nacionales. Claro. Así, luchamos con valor y perdimos, pero luchamos con valor y ellos son... De hecho está muy novelística, sí, ciertos rasgos de ahí. Sí, hay cosas muy nebulosas sobre qué hacen ahí. Ahora entiendan, es un colegio militar, no es un fuerte militar, es un colegio. ¿Qué hacen ahí? Sí. ¿A qué vas a una escuela militar de ellos chiquillos? no, sí es normal, para ese momento Sí. es normal. La primaria, secundaria, se hacen eso, pero las familias ricas, no es una isla urbana, no. Las familias de renombre de la República mandan a sus niños acuérdense que en la familia tenía que haber un cura, una monja militar. Y un militar. Ajá. Daba prestigio a la familia. Claro. Tenías que estar bien con el clero y bien con el ejército. Entonces, uno de tus hijos, si eras de las familias ricas, tenían que estar dentro del ejército y tener rango chido. No es el cabo fulano, no. O sea, el capitán, los el muchachos teniente. estaban ahí con su iPad y llegan ahí a atacar y... Sí, los muchachos. Mira, como no es difícil, ha habido versiones tan graciosas y otras como muy solemnes y otras es que anda el clásico maestro de primaria de los 80s que decía, es que los niños héroes estaban castigados y por eso se quedaron. A mí me enseñaron. Sí, ay, profesor. Es que y las muy románticas, es que estos niños que no querían ver mancillada su bandera y lucharon y dieron la sangre a su corta edad. Están los dos extremos, Claro. pero así como para que un hecho exista tiene que haber evidencias de que existieron ahí sus documentos, ¿no? Y no hay. Quien sí estuvo por ahí, otros héroes como podremos hablar de Porfirio Díaz, Ignacio Zaragoza, son gente que se enrola en el ejército, otros Miramón, que después pasará como al ala conservadora, Uh-huh. están dentro de los grupos, no dentro de la lista de inscripciones del colegio militar, ¿no? Entonces eso da un tema. Pierde la guerra. Perdimos la guerra. Estados Unidos toma el control prácticamente como 6 meses del ¿Hay país. algún tratado? Sí, algo? el Guadalupe Hidalgo. El Guadalupe Hidalgo. Yo cuando apenas empezaba la historia, hinche Guadalupe Hidalgo, ¿por qué firmó? Y ya, ¿por qué le firmaron? Dije, a ver, voy a buscar quién es ese cabrón que firmó el tratado. Y ya cuando te vas, ya sé por qué. Es que es un pueblito, es un pueblito del norte que se llama Guadalupe Hidalgo y es el lugar donde se firma. Pero no existe un Guadalupe Hidalgo. Pinche Lupillo, ¿por qué firma, cabrón? No, pues no. Aclarar. Sí. Entonces, dentro de eso. No van a salir como Scott acá. Entonces, sí. Ale. ¿Tienes el dato de cuántos soldados más o menos? Híjole, no, la cita numérico no tengo. O sea, para darse una cuenta de esas guerras en ese tiempo. Chicles, a veces me da pena aventar datos así porque luego no son reales y quedo peor. Prefiero decirles por confirmar, ¿no? Sí, se los dejo por confirmar para no meter la pata, ¿no? Pero sí, entendamos que México es un país recién nacido, tiene muy poco, ha pasado por invasiones. Para el 45 ya nos habían invadido los franceses en el 38. Ajá. La guerra de los pasteles, la reconquista española del 29, ¿sí? Habíamos aventado 10 años de independencia, del 11, del 1810 a 1821. Un montón de guerras, híjole, pero canijas. Entonces no había un país fuerte militarmente hablando y no había unidad. Después de esa reforma, de ese periodo del gobierno centralista, la unidad está en peligro, ¿no? Entonces perdemos la guerra y dentro de los tratados de Guadalupe Hidalgo, pues les concesionan, les regalan la parte de la Alta California, donde después sin querer se van a dar cuenta que hay oro. El oro que buscaban en las colonias del este. Mira la fiebre del oro por allá. Están en Los Ángeles, está en la zona de California. Ajá. Arizona es un desiertote. Utah es un lugar donde se dan los mormones. Uh-huh. Literal, ahí viven los mormones. ¿Sí? Ese es mormón. Sí. No, es bien mormón. No, yo soy bien, pero... no, está bien. Sí, los mormones, lo único que hay en Utah pues es el lago salado, no hay como... No hay mucho que presumir. No. Muchos dicen, ¿por qué se quedaron con Las Vegas? Bueno, Las Vegas no existían cuando... No, era desierto. Era un desertote, era desértico, entonces no había nada.
Realmente el tesoro lo encuentran con Texas para el siglo XIX, con su posición geográfica que tiene puertos y tiene petróleo. ¿Sí? Fueron por el petróleo. No sabían que había petróleo. Realmente el petróleo se vuelve importante hasta finales del siglo XIX. Sí, antes no, el carbón era la onda. Antes del petróleo, el carbón era la onda, lo que andaban buscando es el carbón. Y el oro. Ajá. Lo que sí hacen con Texas es volverlo un lugar junto con los de Georgia, es algodonero. Producen algodón. Campos de algodón. Sí. Entonces, eso es lo que va. Pero la visión, quiero hablar un poquito de la visión gringa, porque nosotros como mexicanos algo diferente. Tenemos una visión muy ya de institución, que pasamos por primaria, secundaria y lo que nos cuentan, ¿no? Hay un debate antes de esto, de declarar la guerra a México, hay un debate entre las cámaras diciendo que era inmoral. Había un grupo de senadores americanos que decían, no podemos hacer eso. Es inmoral atacar a una nación más débil y nos vamos a ver mal. Y duraron, entre que declaran la guerra, ¿no? Hay un lapso como de unos 4 o 5 meses donde se dedican a eso, a debatir si va a haber guerra o no. Hay un grupo que dice, no, porque vamos a ver muy ojetes, ¿no? Y el otro grupo le dijo, ¿sabes qué? No me interesa. Estamos creciendo en territorio. Acuérdense que Estados Unidos solamente cuando nace es una franjita, 13 colonias. Hasta 1803 el señor Thomas Jefferson logra comprarle los terrenos a Napoleón. Napoleón ocupaba billete para sus guerras napoleónicas. Entonces, oye, ¿qué te como parece? coyote, tío. Dijo, oye, ¿tú qué ocupas varo? Así. Oye, pues te compro un terrenito que va desde el Golfo de México hasta Chicago. Y hasta, ¿cuánto me das? Así, o sea, me estoy arriesgando, ¿no? Sí. ¿Cuánto pides? No, pues le dieron 15 millones de dólares en oro en ese tiempo. Napoleón lo usó muy bien, pues, conquistó casi toda Europa. Valió la pena. Sí. Entonces, para todos, Estados Unidos después va a comprar Alaska. Se lo compra a los rusos. Alaska. Se va muy lejos a comprar. ¿Sí? ¿Y por qué hasta allá? Porque no podía crecer para otro lado. Alaska Guamas, Traes todo, me adelanto. Iba a salir con ese chiste de Alaska Guamas. No, algo pusiste para que yo me quedara muy ronco y tú ya, aquí ya. Muy bien. Pero ¿y qué pasó? Entonces, los gringos traen esa onda expansionista, ¿no? De calarse. Obviamente los gringos, como todos, cuando yo siempre uso este ejemplo, cuando vas a empezar a pelear, no te pones con Manny Pacquiao, ¿no? Vamos a pensar en el Manny Pacquiao de hace 10 años. No te pones con Manny Pacquiao. Pues te agarras al Julio César Chávez Jr., ¿no? El más tarugo que te encuentres. Y le pones un pisto una noche antes. Dices, le pones un baile. Pero con un no. Le pones un baile, dices, ya supe lo que es pelearme, ¿no? Ya me entrené, ya veo cómo cómo muevo mi ejército, cuántos hombres puedo mover, cómo los puedo mantener, qué tipo de armas uso. Y eso le da una experiencia a Estados Unidos. Gusto por la guerra. Es que les genera varo. Ellos, una guerra es billete. A los gringos por eso no están en paz. En estos tiempos todavía. Claro. Las generaciones de los gringos tienen jubilados de guerra. Todos. No, hasta aquí en México. Cada presidente trae sus proyectos de guerra. O sea, el gusto por la guerra. Demócratas o republicanos, todos traen guerra. Si revisas a Clinton, fue el más malo, todas las perdió. De hecho, por eso no me hace mucho argüende. Si no, vamos a citar una película para que la gente. ¿Vieron la caída del halcón negro? Sí. Es en el periodo de Clinton. Les ponen un baile gacho. La guerra de Vietnam, en la época de Nixon. Perdido. No el de las hemorroides, Nixon, el presidente. Antes de que yo empiece con mi payasada. Déjale gano con el Nixon. Bien, me siento en las nubes. Entonces, no se sienten en lugares calientes. Déjenme un anuncio antes, porque luego saludos a todos los que nos están viendo de visita aquí. Uno se divierte. Sí, están bien explayados aquí. Bienvenidos al programa de los señores. Qué buen hombre, relajando un poco el tema para que la gente no crea que estamos. No nos queremos pelear otra vez con Estados Unidos. No, mira, yo en mis. A ver si no tengo boca de profeta, espero que no. Le traen unas ganas a Baja California. Y con ese pretexto de cuidar la vaquita marina tienen gente sí, he escuchado. No. Y por lo mismo dicen, no, ¿sabes qué? ¿Y cómo crees que están sacando? Digo,
No, es una versión muy personal. Me pueden juzgar y decir que estoy bien inmenso. Espero que me equivoque. Es libre totalmente. Están sacando a los pescadores de la zona porque están protegiendo a la vaquita. Entonces están volviendo que esa zona se vuelva ya no habitada, pues, baldías, porque nadie puede vivir de la pesca porque está prohibido. Entonces, pues, en cualquier rato le echan el ojo ahí. Con cualquier pretexto de que le maten a un ciudadano en Baja California, va a meter el ejército de Estados Unidos a tomar Baja California y Los Cabos para defenderse del narco, ¿no? Y pasan a ser nuestra propiedad. Digo, ya esa historia ya no la hemos visto. No, y eso no. Pues espero que sí, porque se la van a llevar. Oye, pero habiendo tanta gente mexicana, latina en esos estados de Estados Unidos. Y su estrategia es mucho hacerla del llorón, siempre de llorar, o sea, me pegaste. Sí, como tú dijiste lo que pasó, sí, ¿no? Siempre se hace víctima. Así ese es, por ejemplo, o voy a ayudar. Si quieren un ejemplo más claro, aparte el de las Torres Gemelas, el de la guerra con Cuba, la guerra con España. La Segunda Guerra Mundial con lo de Pearl Harbor también. Así, se hacen el ofendido, pues pegar ellos más veces, ¿no? Tú les das con un papelito, una vuelta de papel y ellos están con un garrotazo, con clavos, ¿no? Claro. Es que él me pegó primero, sí, pero no se compara, ¿no? Lo que tú brincando fuera de esta guerra con Estados Unidos, en el 1898, está el intento de independencia cubana con José Martí. Los Estados Unidos siguen comerciando con Cuba y están interesados en controlar Cuba. Y hacen estallar un barco militar que Estados Unidos tenía aparcado o parqueado ahí en los puertos cubanos y le echan la culpa al gobierno español y los españoles con cara de jolines. Dice, estás gilipollas, claro que no, yo no tuve nada que ver con eso. Hablas bien, culero. Por eso nos dijo jolines. Tu español está bien, culero. Pues le declaran la guerra a España por esa y después obviamente se dan cuenta que fue un autoatentado para tener un pretexto y declarar la guerra a España. Y nada más con esa guerra a España, porque ya España era como un toro viejo, cansado, ya había perdido toda América, no era nadie en Europa, le quedaban muy pocas colonias en América, pues era darle la estocada nada más. Y le quitan nada más, por ese pliquillo le quitó Cuba, Puerto Rico y Filipinas. No más. Y ya estamos hablando de Estados Unidos expansionista. Su primer proyecto, qué cabrones se quedaron con Ricky Martin. Oye, no, con Calle 13, chingada. Hablando importantes estrategas en la guerra, en las guerras que ha tenido Estados Unidos. Le invierten al estudio de cada zona. ¿Qué tipo nombres de comandantes? Híjole. En el siglo en el siglo XX, pues vamos a empezar con las fáciles, con Patton. Patton en el siglo XX. Patton leía historia. En inglés. En general, Patton lee historia, utiliza las estrategias de los cartagineses para intentar tomar Roma y utiliza las historias para tomar Roma. Entonces, la historia, cuando la ves desde ese punto de vista militar, los militares tienen que ver historia y ver cómo se obtienen batallas. Lo que nunca leyó Hitler nunca leyó la derrota de Napoleón y se la aplicaron igual. Digo, si vamos a hablar de héroes, de personas que no leyeron historia, Hitler nunca leyó a Napoleón y pierde de la misma manera Hitler que Napoleón. No aprendieron nunca y los acaba matando el capitán. Pero ni porque se dedicaban a lo mismo, oye, o sea, no puede ser. El Capitán Invierno se los fregó a los alemanes y a los franceses. Más que las balas. Y Capitán Invierno no es el Capitán América. No, digo, aclarando. El Silver Surfer, ¿no? El Silver Surfer. Sí. Está muy duro el bullying. Entonces, aprovechamos que hoy no puedo. Ya vi. Déjame saludar a Bellota, una fan. A ver, Bellota, saludos. Sí, porque Bellota, Bombón y... No. Las chicas es mi Bellota, a Marcelo y a Regina y a todos los que nos vi que se nos están viendo. Acá por parte también. Perdón que haga el corte aquí, pero yo sé que son fan de Tepachi y se vienen a seguir a los mostachos, a los hipster. mostachos. Entonces, ya vi que ¿qué más tenemos aquí que nos está checando? Saludos, que hay proyectos ya de tepaches con mostachos, con perfectas dosis. Al Tunita Casillas, de la hermana República de Balcones de Santa María. Anita Plasencia, tenemos a Elizabeth Aguilar, no vi por ahí, Marielena García, saludos. Anita Plasencia. Son tepacheros. Sí, Anita Plasencia es de contigo. Sí, ¿verdad? es una buena amiga. Ya se va a venir por acá. Sí, exploten ahí. Vean por gente acá. que le gracias a Noel, el programa, la verdad. Sí, le suma muy bien a esto de la historia de ciencias sociales.
digamos, después de estos saludos, que no quería, porque luego se nos va el tiempo y no alcanzo a saludar a la banda que no me saludaste. Esto se va volando. Se va bien rápido. Entonces, los gringos, digo, a manera conclusión es, los gringos siempre han utilizado ese tipo de estrategias de hacerse el ofendido para declarar la guerra. La guerra les deja billete. Ellos han tenido la fortuna de no tener guerra dentro de su territorio. Entonces sus fábricas y su industria queda intacta y se vuelven buenos surtidores de las zonas devastadas. Muy buena regla de oro, no tener una guerra en tu territorio y devastar todas las civilizaciones. Nunca hagas fiesta en tu casa porque sabes cómo va a quedar. Ups. Entonces, Raúl, luego te toca barrer. Entonces, eso lo van a hacer todo el tiempo, es un patrón de los norteamericanos. Entonces, aunque sean demócratas o republicanos, siempre hay algún nivel de guerra. Obviamente los más descarados son los republicanos, pero tampoco los demócratas son un alma de Dios en la actualidad. A nosotros, ¿qué aprendimos de los mexicanos? O sea, generan guerra también, que no se equivoque la gente, ¿no? Ellos sí, todos. Demócratas, republicanos. Sí, los dos. Sí, los dos. Guerra. Sí, no se la... Vietnam duró muchísimos años. La guerra del Golfo, la primera y la segunda, como la guerra de las galaxias, también duró un montón de tiempo. Y cuando terminan las guerras siempre, qué casualidad que termina una guerra y entran en crisis económica. La guerra del 2001 termina en el 2008 y ¡pum!, se revienta la burbuja económica y se viene una crisis, ¿no? Porque por todo lo que gastaron en la guerra. Sí, porque quedan endeudados. Las empresas que surten al gobierno de aparatos de guerra, desde unas botas hasta un casco, paran de producir, tienen que mandar a gente a la calle porque ya no ocupo hacer tantos cascos o tantas botas. Si antes hacía 5,000 botas al mes, 5,000 pares, ahora voy a tener que volver a hacer 2,000. Entonces, si me quedé deuda con el banco para comprar máquinas o contratar personal, los tengo que mandar a la calle. Entonces eso les genera una crisis complicada para los gringos. Pero así que traen muchísima riqueza en lo que se saquea, ¿no? Y el petróleo sube, y ellos son dueños del petróleo de un montón de países. Entonces, a ellos les encantan las guerras porque, si te volteas al petróleo, el petróleo anda sobre $54 el barril. Aunque estemos pagando a 20 pesos el litro aquí en México, 20 pesos. Gracias, bendita reforma energética, Peña Nieto. Ya sabes qué pensamos. No lo podemos decir porque es un programa decente, familiar. Hay niños escuchando. Ya replicó en un meme y no sé qué. Dice, somos como 40, no menos. Entonces, los gringos les gusta que haya guerra porque el petróleo es lo primero que se sube de precio, y más sobre todo en guerras en el Medio Oriente donde hay petróleo, se escasea y la escasez aumenta el valor. Llegó el topo en la guerra del Golfo, la última, fue de $153 el barril. Un barril. Ajá. Termina la guerra y en el 2012, 2013, un barril de petróleo estaba sobre $25 el barril. No, nada que ver. Bueno. Entonces a ellos les sirve que haya guerra. Claro. Les gusta y jamás van a ver que vaya a haber una propuesta sobre la venta de armas en el interior. Eso se disfraza como algo de la cultura, pero realmente los políticos norteamericanos son dueños de las fábricas de armas, caseras hasta las militares. Es donde viene tanto que permiten tanto de repente que existe tanto acceso también al armamento en el mismo lugar, porque también son consumidores. Es un mercado interno. Hay mercado interno y también buscan que sea externo con... Les encantan las guerras de guerrillas, van y venden en Angola, en Colombia. No, y lo peor, que a los dos bandos le están surtiendo el armamento. Hay una película muy buena que se llama El Señor de la Guerra con Nicolas Cage. Sí, lo vi. Sí, esa no puede ser una manera más descarada de cómo ellos mismos dicen, esto pasa y las guerras nos gustan a nosotros porque es billete. Claro. Si no lo hace alguien, lo voy a acabar haciendo yo, entonces mejor yo vendo. Claro. Y lo peor, que provocan el conflicto también. O sea, no nada más van cuando ya el conflicto está, sino que pican la cresta aquí. Si no, pregúntales a Siria, La cuestión de Siria, yo hubiera parado hace mucho si Estados Unidos no estuviera metiendo las manos, pues aunque digan que no es cierto. A raíz de que Rusia interviene, es de que hubo una merma enorme en lo que son los del Estado Islámico, que ni es Estado y ni es islámico. La CIA los mantiene, ¿no? Obviamente no van con su bandera de gringos, ellos pagan porque se generan este tipo de lo que acabas de decir es que se están manteniendo de venta de petróleo el Estado Islámico, ISIS, de la venta del petróleo. ¿Y el petróleo de quién acabas de decir que es? ¿Quién lo controla? De Estados Unidos. Entonces
Podemos hablar de las grandes marcas como Shell, Texas, Texaco, Chevron, varias maquillas. Entonces, Estados Unidos decía, voy a intervenir para controlar ya ISIS, pero en vez de controlarse, cada que intervenía crecía más, había más armamento. Entonces entra Rusia, dice... Eso es más actual también, pues. Pero es el modelo gringo de toda la vida. Es de lo de toda la vida. ¿Y cómo tú defines o cómo crees que un presidente gringo nos declara la guerra en campaña? ¿Este año? El año pasado. El año pasado. Ay, bueno. O sea, ¿dónde puede quedar en la historia qué presidentes anteriores? Yo creo que, mira, anteriores han hecho Trump, eso y no ha quedado nada. Trump es un muchacho berrinchudo, es un blofero, le gusta blofear. El primer momento lo mismo hizo el señor de Corea del Norte. Cuando toma el poder en Corea del Norte, él hereda el poder de papá. El señor tiene que hacer aspavientos para decir que tiene el valor, los Kinder sorpresa, claro, para detonar las guerras mundiales donde se le pegue la gana, porque tiene con qué. Y blofea. Entonces decían, va a haber guerra. Dije, no, está blofeando. Tiene que ganarse el respeto del interior de Corea del Norte para mantener su gobierno, ¿no? Claro. Y va a morir como su padre. Sí. Tiene que ganar. Entonces lo mismo está haciendo este señor Trump. Está tratando de legitimar y verse fanfarrón con el muro, aunque yo tengo un botón más grande, que le dijo a Corea del Norte. Yo tengo un botón más grande. Obviamente es una referencia muy machista, ¿no? Es saber quién lo tiene más grande. ¿Has escuchado eso de ningún presidente? Sí, no, es fanfarrón, no está legitimado. Pero desde la forma en la que él se manejaba como empresario, era absolutamente puro bluff. Cuando estuvo muy metido en esto de la WWE, esos panchos que hacía ahí, que golpes, que todo, y pues realmente presumiendo todo el tiempo en VH1, en todos los lugares. Y en la historia, o sea, imagínate, ¿no? Pasan 20 años y cómo vamos a recordar, o sea, ¿qué vas a decir antes de Trump? El más malo que había pasado, hay un personaje pésimo, ya lo citamos, el señor Nixon, Richard ¿era actor? Nixon, no, Richard Nixon, es Nixon, el presidente, que sí, Richard Nixon, Nixon, pero fue su nombre ahorita, él sí se considera el más malo. De hecho los Simpson lo educan, Nixon es el más malo, porque fue corrido, él fue el único presidente que fue destituido por el Watergate, conflicto político, es el único que fue corrido, los demás se van o los matan, son las únicas dos maneras, se acaba su periodo o mueren. Pregúntenle a Abraham Lincoln, pregúntenle a F. Kennedy, pregúntenle al Roosevelt primero, al del siglo XIX, que le meten unos balazos, no muere, pero la libra. Entonces es la manera de salir de la presidencia. Y el personaje desde Washington ser presidente era un personaje moralmente recto, cuidaba su lenguaje, sus formas, era un ejemplo de ciudadano. Y de repente llega este señor y rompe toda la forma, y es como el señor Fox, ¿no? Es el Fox de nosotros, así, empresario, que llega y ¿qué onda, mi rey? Pues, y rompe todo el protocolo. Todos los protocolos los hace, claro, faltando al respeto, ¿no? A la señora, por eso a Trump no lo dejaron ir a Inglaterra, Los ingleses dijeron, no queremos ver a Trump en Inglaterra. No, super protocolo allá. Le falta el respeto a nuestra reina y esto se cae. Le baila. Entonces no vamos a permitir que venga y le falte el respeto a nuestra reina. Claro. Y los ingleses, por eso Trump no se para a Inglaterra. Sí, rompe todos los protocolos, es protagonista, es ególatra, muy... De acuerdo a lo que tú conoces de la historia de Estados Unidos, entonces, para ti, ¿cómo crees que pudiera terminar este capítulo para Estados Unidos y el mundo? Yo creo que se llama Trump. Mira, estamos en un periodo de elecciones en casi toda América Latina, no nomás México. Una manera de rebelarse contra la globalización es elegir presidentes nacionalistas. Él es un presidente nacionalista. Estamos en esas también aquí. Vamos para lo mismo para allá, esperamos menos radical, o que no sea más leve. Volver al círculo. Sí, aquí. Regresar. Los británicos rompieron con Europa, con el Brexit. Claro. Entonces eso está pasando. España está en la misma. Hay un fenómeno de contracción. Ya no es solamente Estados Unidos. Regrésate a tu grupo. Hay que volver a vernos hacia adentro y bajarle 2 rayitas a su concepto de globalización, porque solamente les sirvió a algunas naciones para hacerse más ricas. Claro. Y a nosotros, a los que nos llaman ahora países en vías de desarrollo, para no decirnos tercermundistas, porque eso era peyorativo. Ahora somos países en vías de desarrollo. Ofensivo. Sí, los que nunca se van, los que siempre son mano de obra barata. Sí, y realmente para eso fue nada más.
Sí. Esto de globalización fue para que aprendiéramos a comprar mucho más marcas y mucho más de afuera. Pues pregúntale ahorita nada más a los políticos que están replanteando el Tratado de Libre Comercio, cómo se les están viendo. Claro. Porque parte de romper con esa globalización es replantear el Tratado de Libre Comercio. El Producto Interno Bruto, darle lo que ahorita lo que toca Trump pone a temblar al mundo. Por ejemplo, acaba de bajar los impuestos a los empresarios en Estados Unidos, y los que se pararon de pestañas fueron los europeos. Dijeron, oye, ¿cómo voy a competir yo con Estados Unidos cuando ellos pagan una cantidad mucho menor de impuestos que yo? Entonces eso voltean todos el gobierno europeo, oye, pues baja, recorta impuestos porque dejamos de ser competitivos con Estados Unidos. Claro. Y ahora Trump dice, vamos a subir el 25% de aranceles al acero que entra a Estados Unidos, que no sea de aquí. Y todos así de, cárguenos el payaso. Era lo que le vendíamos. Claro. Pero lo que no dices, pues volteamos a China, cómpranos, ¿no? Claro. Que está comprando ahorita mucho. Para hacer reservas. Sí. Bueno, o sea que en este caso va a llegar un momento donde la globalización va y se olvidan de... Yo creo que se está replanteando la vida concepto gringa, ¿no? Del skateboarding, de todas esas cosas gringas. Era la solución mágica en los, en los tiempos difícil. En los 90 ya los 90 se vendía como una promesa. Que viene el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos, Canadá por Carlos Salinas de Gortari, que fue lo primero que vino aquí a México como tratado, y que fue TLC. Fue lo máximo, pero ya ahí había muchos que estaban conscientes de que era y podía ocasionar un problema. Sí, entonces algo de lo que ha pedido Canadá, digo, para los que le siguen la nota, mi chamba es seguirle la nota a Estados Unidos. Ajá. Y al TLC un poquito. ¿Qué está pasando? Los canadienses nos están ayudando de manera indirecta. Voltean y a ver, México, me enseñas tus políticas laborales, y se las enseñaron y dicen, oye, no manches, estás a un paso de la esclavitud, eso no es una política laboral, son freelance. Están outsourcing. Tan acertado. Outsourcing. Dice, están a un paso de la esclavitud. No inventes. ¿Cómo que outsourcing? ¿Cómo que freelance? Sí. Dice, México, tuvieron que decirle a los canadienses, al gobierno mexicano, reforma tus cuestiones laborales, porque nunca no vamos a competir contra ti. Jamás voy a poner esa política en mi país. Y tú te estás ganando la manufactura, pues porque tienes a tus chinos obreros, tus chinos mexicanos, chinos morenitos. Vendiendo su mano de obra súper barata por salarios de 800 pesos a la semana. Aunque espero, digo, yo sé que sí hay salarios de 800 pesos a la semana. Y no debería de ser. Eso es explotación. Claro. Realmente hay una situación. También el conformismo y la educación en México por algo se ha mantenido de esta forma, para que se puedan implementar estas jornadas de trabajo, que se impulsen otros grupos. ¿Cuáles son las prestaciones para toda esta gente? Transporte gratis. Ya no pago transporte, comedor. Oye, entonces siempre que me preguntas cuánto estás ganando, tanto, pero yo no gasto en transporte. Tengo prestaciones, no, claro, órale, gracias. Y ahí se compensa. Me dejan ir al baño. Pues sí. Casi. Me prestan el baño, no me cobran. No, así está bien. Hay condiciones en las maquiladoras mexicanas y aquí en Guadalajara. Todos conocemos a alguien que trabaja de 800 a 1200 a la semana. Y rolando turnos. Dices, eso solamente lo ves en China. Cuando el salario mejor mínimo... Mejor no trabajen, sale si más pones caro. una mesita de chicles afuera de tu puerta, si no te la quita el gobierno del estado, te llega el municipio. Aquí el municipio. Es que te quite la mesita. Ajá. Ganas más ahí, porque el salario, con eso de la reforma laboral, que México hizo para poder competir, Calderón lo promovió, el señor Calderón, el rey de las cubas. Salió el rey de las cubas. Él deja el salario, fracciona en la jornada y pagan 14 pesos la hora. Saludos a los que trabajan en Walmart, Aurrera. 14 pesos la hora. En los que les va bien son los que trabajan en patrocínenos, y ya no hablamos mal de ustedes. Como lo dijo en este programa, es Super Center. Patrocínenos para ya no seguir tirando de cagado. Los de Sam's pagan $19.90 la hora. Por hora. Gana más el cerillito que te está empacando que el que te está cobrando. Él se gana 20 pesos en 10 minutos y ese señor se está ganando 14 pesos la hora. ¿Qué dato, Pero es pero es un asociado. Sí. Lo manejan como un asociado. No, por parte. Hasta los Simpsons, vuelvo a citar a los Simpsons. Que no generen antigüedad. Sí. Hay una... Sí, te regalan una acción. Hay un capítulo de los Simpsons donde dice, hay un Walmart en Springfield. Ajá. Y dice, un letrero afuera sarcástico como los Simpsons, dice, bienvenidos a Walmart, si usted trabajara aquí ya se fuera pobre.
Así dice el capítulo. Ya lo vi, dices, neta es real. En South Park también. En South Park sí lo vi. Que a todos los tiene vuelto loco que llega al Walmart ahí. Sí, todos. Ese es real. Es de mormones, por cierto. Saludos a la comunidad mormona. Ustedes son buena onda, pero la empresa sí se mancha. Díganle a sus carnales, comunidad mormona, por favor, no les cobren tanto. Páguenles bien a los mexicanos. Son buenos para chambear. A nuestro amigo Diego es mormón. 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 Está bien. Mal chiste y ronco, peor. Sí, no. La próxima semana, el próximo sábado, tenemos invitados y ahí se va a explicar perfectamente por qué es que estoy así de la garganta. No piensen mal, o sea, todo un programa completo explicando por qué Raúl estuvo enfermo. Todo un programa. Que es la próxima semana, el próximo tema, nuestros próximos invitados. Muy interesante, Noé. Va a estar muy chido, pero el programa de hoy estuvo súper chingón. Se fue como... Estás también invitado otra vez para que haya parte 2, parte 3. Si quieren, pídanle ahora sí comunidad de yo me iba a decir tepacheros, ¿no? Tepacheros. Si les dicen a Raúl, queremos este tema que tenga que ver con historia de Estados Unidos, y me avisan, lo traemos preparado, le digo, sí podemos hacerlo un poquito más específico, ¿no? Específico, pues claro. Soltar datos más duros, porque así como esas preguntas que me dejaron de tarea de ¿cuántos soldados ha trayecto? Ay, espérame, no me las voy a... Eso de los números no me los aviento tan así al vuelo. Pero sí, y les agradezco mucho que nos inviten. Y a la... Déjenme hacer mi comercial de Tepache. Claro. Amigos de Mostacho, por favor, hay un programa bastante peculiar. Se llama Tepache Merlos los sábados de 12 a 1. Si no pueden vernos en las transmisiones en todas las redes sociales. Facebook Live, Facebook, Twitter, YouTube. Nos enfocamos a las ciencias sociales, en historia, a veces traemos grupos musicales y los esperamos. Espero ahí nos visiten un día, el sábado a las 12, y nos echamos también un collage de Mostacho Tepache. De repente pues me toca trabajar el sábado, pero tal vez podría ir él. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Pues tú di que sí. No, sí vamos, sí. De algo hablamos, llevamos a hacer un librito de Capulinita, Condorito, algo la tenemos. Cultura popular también, claro. Una historia del albur. El simple hecho de ser chavorruco es que ya traemos algo y de que no nos quedamos sin hablar. Cuando ibas a las tortillas, te robabas el cambio, encargabas las servilletas, se te olvidaban las maquinitas arriba. Qué huevo. Ahora eso de la gente holgazana, perdón, eso de que pide, me lo den bolsita, ¿no? Las tortillas, arriba de la maquinita. Y normalmente estaban llenos de tierra arriba de las maquinitas. Y tú ya le dabas la manguera a la jefa. Súrteme, jefa, me lo gané. Sí, pero sí hay una queja ecologista. Lleven su servilleta, por favor. Señora, no se afloja. Lleve su servilleta y pida su kilo de tortillas envuelta en servilleta. No pida bolsa, no pida papel. Hay que cuidar nuestro planeta. Bueno, la creatividad del mexicano, ¿no? O sea, ponían el bote formaditos para que no le diera el sol a las señoras, ¿no? Bueno. Formaditos los botes en la calle, en la acera, para que sí. Ahí iban. Pues, se acercaban. Señores, el programa de hoy, del día de hoy que estuvo súper bien, fue un Tepache Mostacho muy chingón. Muchas gracias, Noé Mora. Gracias a ustedes. Nos toca ir para allá, regresas para acá. Gracias, compañero Diego. Gracias, colega. Saludos. Estamos estrenando camisas. Aquí tenemos ya la mascota. Gracias, Mala Sangre. A mi carnal Mario. Síganos allá. El programa de hoy. Estamos ahí. Gracias. Cuídense, gracias por la invitación. Luego, bye. Gracias. Pensé que se encuentran musicales, no sé, dije,